En una reciente entrevista, Ray Dalio ha sido claro: bajo el actual entorno económico, él prefiere efectivo a los bonos, viendo en estos últimos 5 claras señales de peligro. Y en este vídeo las vamos a ver. Hola inversores, soy Pablo Nogales y es muy curioso cómo Dalio en los últimos 2 años ha cambiado radicalmente su mensaje. A principios de 2022, hace relativamente poco tiempo, decía que el efectivo no valía para nada. Sin embargo, ahora defiende a capa y espada este activo. ¿A qué se debe este brusco cambio de opinión? ¿Corren verdadero peligro los inversores en bonos? Veámoslo. Ray Dalio ha comentado en su última entrevista que el efectivo podría ser una opción mucho más interesante que los bonos. Y razón no le falta. ¿Por qué? Pues porque con efectivo no se está refiriendo a que vendamos todos nuestros activos y lo pasemos a billetes. Nada de eso. Se está refiriendo a las letras del Tesoro de Estados Unidos, o sea, las emisiones de deuda a más corto plazo, ya que son una alternativa muy interesante para invertir con un riesgo muy bajo. Si queremos entender su radical cambio de opinión en estos 2 últimos años, basta con que miremos la evolución de la curva de tipos. Lo que apreciamos es que en septiembre de 2021, momento en el que criticaba el efectivo, la curva presentaba una pendiente totalmente positiva. El problema era que a corto plazo no generaba nada de retorno, dejando las únicas rentabilidades interesantes en la parte más larga. Esta baja rentabilidad por el efectivo a corto plazo se daba en un entorno donde el índice de precios fue creciendo, el cual alcanzó en 2022 variaciones anuales no vistas en décadas. Claro, ante este incremento de precios y también mayores expectativas de precios a futuro, el mercado empezó a exigir más rentabilidad en toda la curva de vencimientos, haciendo que los precios de la mayor parte de bonos emitidos se redujesen. Esta situación obligó a la Reserva Federal a tener que hacer caso a lo que llevaba tiempo diciéndole el mercado: subir tipos en la parte más corta de la curva. ¿El problema? Pues que por no actuar antes, al final lo han tenido que hacer de manera mucho más agresiva y claro, eso siempre genera grandes desequilibrios. De hecho, de los 3 principales desequilibrios que hay ahora mismo en la economía ya hablamos en el anterior vídeo, donde vimos también qué escenario es más probable: soft landing o hard landing. Dejo el análisis en la descripción. Total, que al final el resultado ha sido este que veis en pantalla. En la parte de la curva de menor plazo, trimestre a trimestre, los rendimientos han ido subiendo, hasta el punto de llegar ahora, en septiembre de 2023, a retornos cercanos al 5,5%, un punto más alto que los de largo plazo. Vamos, que la actual curva está invertida, debido a que sus rendimientos son mayores a corto plazo que a largo plazo. Por ejemplo, el rendimiento a 10 años frente al de 3 meses no solo está invertido, sino que ahora ya ha comenzado un periodo de desinversión. En pantalla podéis ver lo que ha ocurrido trimestres después de que la curva volviese a estar en terreno positivo. ¿Qué quiero decir entonces con lo comentado hasta aquí? Pues que a nadie debería extrañarle el mensaje que ahora mismo dice Dalio respecto al efectivo. Él, en 2021 y 2022, criticaba el hecho de tener cash o letras del tesoro porque había una inflación creciente y no se remuneraba nada a corto plazo. Pero en septiembre de 2023 no solo se remunera el efectivo, sino que además las letras del tesoro son las emisiones de deuda que mayor rendimiento dan de toda la curva. Por tanto, el radical cambio de opinión de Dalio respecto al efectivo es lógico. Las letras ahora mismo son una gran oportunidad. Pero, ¿hasta qué punto es cierto que los inversores en bonos están en peligro? Antes de daros mi opinión al respecto, analicemos en detalle los 5 motivos por los cuales Dalio todavía no cree que sea el momento para estar en bonos. Como recomendación general, Dalio comienza señalando una trampa psicológica muy común entre los inversores, y es la tendencia a pensar que un activo que ha tenido un buen desempeño en el pasado es garantía de que continúe siéndolo. Para evitar esto, él recomienda vigilar las valoraciones periódicamente, debido a que cambios en las condiciones macroeconómicas pueden hacer que un activo se haya vuelto más caro, y no reconocer esto a tiempo puede llevarnos a situaciones complicadas.
Respecto a los bonos y sus valoraciones, comenta que es vital entender la relación inversa entre tipos de interés y precios y cómo esto afecta a su demanda y oferta. Más aún cuando estamos hablando de deuda pública, la cual ya sabemos que conforme pasa el tiempo representa un mayor peso en la economía de un país. Eso significa que a mayores cambios de tasas, las consecuencias serán mayores, tanto en intensidad como en duración. No olvidemos que el sistema actual no solo requiere de deuda para poder funcionar, sino que requiere además que esa cantidad de deuda se incremente tanto por unidad de producción como de tiempo, lo cual se conoce como la trampa de la deuda. Con los tipos tan altos, los bancos centrales están ahora mismo en una encrucijada. Deben elegir entre seguir subiendo tipos para controlar los precios, aunque eso aumente la partida de pagos de intereses, o volver a expandir el balance para comprar bonos y reducir las tasas. El problema de esto último es que va en contra de su actual estrategia de tapering, que es la reducción del balance, con el riesgo además de avivar las presiones inflacionarias. Con todo esto en mente, Dalio considera que la oferta actual de bonos es superior a la demanda, lo cual llevará a que la rentabilidad de estos deba aumentar un poco más hasta llegar a un punto en el que los inversores lo consideren más atractivo a nivel riesgo-recompensa. En definitiva, Dalio ahora mismo es prudente en la parte media y larga de la curva de rendimientos, la cual, al estar invertida, considera que lo más interesante es aprovechar los altos rendimientos que dan por el efectivo. ¿Cómo? Pues invirtiendo directamente en letras del Tesoro americano. De hecho, ya en diciembre de 2022 empezamos a subir en este canal toda una serie de vídeos acerca de la renta fija, donde explicamos por qué se estaba empezando a crear una oportunidad interesante y repasamos cada una de las formas de tomar exposición a la deuda americana. Ya por aquel entonces hicimos especial mención a la parte corta de la curva, gracias a la cual nos podíamos beneficiar de unas rentabilidades muy interesantes con un riesgo muy bajo. Pero es que hoy incluso nos podemos beneficiar aún más. A finales de 2022 hablábamos de retornos del 4,7%, que estaban muy bien, pero es que ahora, acercándonos al último trimestre de 2023, podemos conseguir rentabilidades cercanas al 5,5%, cuando, ojo, la rentabilidad del S&P 500 en forma de dividendos es inferior al 2%. Tal y como llevo diciendo todo el año, aquí hay algo que no encaja. O la renta variable está sobrevalorada o la renta fija está descontada lo peor, pero ambos activos no están en la misma realidad. Con esto lo que quiero decir es que entiendo la postura actual de Dalio respecto al efectivo, aunque siendo estrictos, ya a principios de este año las letras eran una gran oportunidad. Dejando esto a un lado, pasemos a la otra cuestión que plantea Dalio: el peligro de los bonos, refiriéndose a las emisiones de deuda a 10, 20 o 30 años. Respecto a esta afirmación, pienso que Dalio ha sido muy oportunista, ya que sí, los bonos, debido a su mayor duración y a un entorno de subidas de tipos y mayores expectativas de inflación, pues claro que son más peligrosos, entendiendo por peligrosos pues la brusquedad de sus movimientos. Pero venir ahora, en septiembre de 2023, alertando del peligro de la parte larga de la curva, cuando ya llevan una caída acumulada del 20% para bonos entre 7 y 10 años y casi del 50% para bonos de larga duración, hombre, pues me parece muy oportunista por su parte. Estas declaraciones hubiesen sido excelentes en 2021 y 2022. Pero ahora, a las puertas del último trimestre de 2023, no tiene ningún tipo de sentido, a no ser que la finalidad sea crear miedo para posicionarse él y otros grandes inversores a largo plazo. Pensad que la rentabilidad anual de los bonos a 20 años está dando ahora mismo un 4,75%, un retorno realmente interesante teniendo en cuenta que la productividad de la economía mundial no está para tirar cohetes, y más aún cuando la renta variable ofrece un dividend yield muy inferior al 2%. Además, debido al comportamiento convexo de los bonos, la peor parte ya se ha dejado atrás, en el sentido de que ahora mismo un incremento de un punto en la parte larga de la curva ya no afecta tanto como si lo hacía cuando los tipos eran más bajos y el mercado exigía una mayor rentabilidad. Por tanto, sí, la parte larga de la curva va a tener más volatilidad, pero el gran daño en los bonos ya está hecho,
Y un inversor con mentalidad a largo plazo debería empezar a ver estas valoraciones como una oportunidad muy interesante, teniendo en cuenta el entorno de incertidumbre que tenemos por delante. Si has llegado a este punto y estás interesado en comprar deuda en el mercado secundario, ya sea para aprovecharte de las buenísimas rentabilidades a corto plazo o ir creando una cartera de bonos a largo plazo, te recuerdo que tienes a tu disposición mi curso de más de 5 horas donde te enseño desde cero y al grano absolutamente todo lo que debes saber de la renta fija, tanto a nivel teórico como práctico. De manera que te sientas seguro y tengas todas las herramientas necesarias antes de entrar en este mercado tan desconocido para muchos y así puedas operar con cabeza. En el curso empezarás aprendiendo toda la teoría necesaria en los 3 primeros módulos y luego en el cuarto y quinto pasaremos a la parte práctica, donde te guiaré paso a paso a crear con Excel tu herramienta completa para valorar bonos. De hecho, con este recurso descubrirás el efecto de la convexidad en los bonos y por qué ahora ya hay una asimetría importante entre lo que podemos ganar frente a lo que podemos perder. Aparte de todo esto, en el módulo 6 he incluido la tesis de inversión en el TLT, la cesta de bonos americanos de más larga duración, de la cual te voy a dejar una clase por aquí para que veas cómo es la formación por dentro. Y no solo eso, sino que de aquí en adelante, de forma trimestral, voy a ir actualizándola. De hecho, los alumnos que ya están dentro, ahora en septiembre, ya van a tener la primera actualización. Y no olvides que por ir desde YouTube tienes un 5% de descuento. ¡Adiós!